una de las hipótesis que se barajaban respecto a la llegada de los españoles a Centroamérica, decía que, no sé si no salió en una película incluso, decía que los indios no se habían podido preparar para defenderse, porque como nunca habían visto un barco, no lo registraron, no supieron verlo, no lo veían, no lo registraban, no tenían... obviamente cuando yo estaba muy cerca, pero previamente a eso no existía estructura para entender eso que se veía. Y yo lo comparaba eh, con ¿vieron perdón, vieron las ecografías? ¿Alguna vez vieron una ecografía? Pasa lo mismo con las radiografías, pero la ecografía es más claro todavía. Ustedes ven, bueno, ahora ya no, ahora se son tan claras que es distinto. Aparte hay mucha más gente que las ve y ya socialmente hay un simbólico de donde agarrarse, ¿no? Y un imaginario de donde agarrar esa imagen. Pero antes, qué sé yo tuve a mi primera hija hace 19 años, o sea que hace 20 años que me hice la primera ecografía. En la primera ecografía no veías nada en aquel momento, o sea, veías la ecografía y veías un punto titilante de luz. Y entonces después el médico te explica, te señala y te dice: esta es la cabecita, este es la columna vertebral. Y ahí podías ver. Pero eso yo estaba ahí antes de que yo de que lo viera, digamos. Estaba. Y yo no lo podía ver, porque no tenía cómo verlo, no sabía. Y con muchas cosas pasa lo mismo, pero a mí me pasó eso también con esta situación. Tampoco podía verla porque no tenía estructura para admitir supersticiones occidentales. O sea, tenía la cabeza repleta de supersticiones occidentales, la vida repleta, la subjetividad repleta de supersticiones occidentales. Entonces para mí eso no tenía posibilidad, no existía en el rango de los hechos posibles una cosa así. Bueno, pero así mismo fue. Dios se aburre igual, pero así creo me escucha mejor. Y bueno, así fue. Ayer lo contaba como situaciones sumamente dispersas, porque así fue como me surgió muy catártica la cuestión. Y hoy quiero darle una integridad a esa historia, una integración a esa historia, para que se pueda entender, porque no culparía a nadie, ni los culparía de no creer lo que estoy contando, o ni siquiera entenderlo, porque es una cosa realmente rarísima. Entonces era una especie de... Cuando empiezo a develar esos recuerdos, todos esos recuerdos estaban teñidos de un verde viscoso, de un verde viscoso algo brillante.
como gelatinoso. La única representación con la que lo puedo comparar es con una representación del plasma que vi, pero no lo sé, no tengo idea si es eso. Todos esos recuerdos tenían ese tinte verdoso, traslúcido, por supuesto. Y todos esos recuerdos, esa serie de recuerdos donde se hablaba de la hipnosis, donde se había armado todo ese quilombo, bueno. Y la primera persona que me empieza a habilitar información acerca de eso se llamaba Norma Cornell, y no era teniente general, Norma teniente general, pero la señora tenía una norma impuesta en sí misma. Por eso cuando ocurrió eso, ella fue la única de todo ese lugar que registró y hizo consciente la situación y no tuvo como negarla, no fue cooptada por ese momento de hipnosis generalizada, porque fue lo que fue. Y Norma al tiempo me dice, ¿y ese chico que estaba enamorado de vos? Ese chico rubiecito. ¿Qué chico? ¿Qué decís, Norma? Ese chico rubiecito. ¿Cómo? Carla, me dice, ¿cómo no te vas a acordar? Si se agarraron a trompadas acá. Estabas vos, estaban todos, me dice. Y se enojó conmigo, se encabronó porque se pensó que le estaba tomando el pelo. Porque claro, semejante quilombo que se había armado y yo no me acordaba, no tenía ningún registro hasta ese momento. Si alguna vez vieron una película de una persona hipnotizada, yo era la pintura tal cual. Cuando ella me dice, yo, claro, es un estado totalmente artificial de la vida. Entonces, cuando ella me lo dice, ahí descubrí, bueno, cuando entendí eso, descubrí que existe el subconsciente, que no es chiste. O sea, yo por haber estudiado psicología tantos años, no creía que existiera alguna instancia que se llamaba subconsciente, pero sí existe. O sea, no era inconsciente, pero era inconsciente en el sentido de que no estaba en la conciencia, pero estaba artificialmente oculto, ¿no? Entonces la respuesta queda medio artificial, porque queda tipo muñequita, ¿no? Cuando la tipa me dice, pero Carla, ¿cómo no te vas a acordar? Aparte se reenojó. Me dice, Carla, ¿cómo no te vas a acordar si se están cagando a piñas acá adentro? Si no te acordás el quilombo que se armó, no sé qué. Ay, mira cómo tengo la nariz. Rojísima. Y mi respuesta fue, no me acuerdo de nada, no me acuerdo cómo fue, pero, o sea, quiero decir, sí me acuerdo que fue así, como muy maquínica, fue como que me puso en ese planteo me puso medio en ese subconsciente, entonces respondí no, eso no me acuerdo si le dije eso nunca pasó o algo así, eso me lo dijeron después a mí. Y ella retomó varios puntos de esos días.
Fue la primera persona que me empezó a abrir, a rasgar el velo de esa situación. Este, y a ver un segundito. Bueno, no me acuerdo bien qué otra cosa quería contar en relación a esto. No sé si es importante contar algo más. Ayer me pareció imprescindible porque cuando escuché a este flaco Mariano Macri decir esto, que la filosofía de este Macri era o te sometes o te destruyo, yo había escuchado esa frase en mi mente. O sea, ese sujeto no solo me lo dijo, me lo demostró. O sea, me demostró que esa era su intención. Y cuando digo esto cuando hablo de Dios, me refiero a que Dios es amor. Y evidentemente la parte de la oligarquía que estaba informada acerca de mi regreso, mi reencarnación, no me acuerdo en qué video lo conté, pero lo conté esto. Crea, bebé. Yo sé quién fui en una de mis vidas, intuyo quién fui en otras, lo que sé lo sé porque en dos tiempos, un día tuve un sueño del que me desperté aterrorizada porque nunca había tenido un sueño así. El sueño no tenía nada de, digamos, en lo que había ocurrido no había nada de desagradable. No entendí por qué me desperté tan aterrorizada, pero lo cierto es que unos cuantos meses después, escribiendo para un aniversario de un hecho importante para la historia argentina, empecé a escribir raro. Yo soy una mujer rara, siempre lo fui. Fui una niña rara, luego fui una adolescente rara y ahora soy una mujer rara. Pero esa vez me puse a escribir y empecé a escribir cada vez más raro, hasta que en un momento lo hago consciente y digo, ¿por qué estoy escribiendo así? O sea, parecía otra mujer. Parecía otra mujer de otra época. Y como, no sé, y también impensado, me baja el sueño, recuerdo ese sueño que yo aparte lo quería olvidar porque me daba pavura. Me baja el sueño, me acuerdo del sueño, conecto el sueño con lo que estoy escribiendo, con cómo estoy escribiendo, con un sueño de la niñez que nunca había podido olvidar, que ya les conté, y me cayó la ficha
de quién fui en mi vida anterior, que en el momento que me parezca necesario lo voy a decir, igual va a empezar a ser evidente quién fui. Calle. Bueno, cuestión que... ¿Por qué salí con esto? ¿Me quieren decir por qué estoy hablando de esto? Ah, eso, que esta gentuza sabía dónde iban a ser yo, entonces me hicieron la vida imposible desde siempre. Trataron por todos los medios de hacerme mierda, de hacerme sentir culpable de cualquier cosa. Bueno. Hoy volví a verte. Bueno, no importa, perdón. Y bueno, por eso mi vida fue muy difícil hasta ahora y muy interesante también. Pero bueno, de eso hasta acá, de lo que conté ayer hasta acá, me parecía importante darle una pequeña integración de alguna información. Lo cuento porque hacia la alquimia espiritual, lo cuento porque fue todo alquimia espiritual, digamos, todos estos años, fue permanente y por eso también se llama así este espacio, porque todos estos años fueron para mí eso, transformar el dolor de lo que me estaba ocurriendo en ese premio consuelo, como decía, la sabiduría, pero al cabo del tiempo también se presentaron otras cosas y nunca fueron para mí sola, nunca, en ningún momento, ni digamos, cuando yo vivía esas situaciones yo sabía que estaba produciendo sabiduría para compartir y nunca paré de compartirla, de todas las maneras. Creo que estas gentuzas no se imaginaban que yo me iba a animar a hacer esto. De hecho tenía motivos para no quererlo hacer, pero como me fueron cerrando todos los caminos, no me quedó otra. Así que dije, bueno, vamos por acá. Porque si no les daba el gusto de seguir callando, o sea, de que ellos se quedaran con el monopolio de información muy importante y que yo yo no produje para que yo y todos los que me ayudaron, porque yo no fui sola que lo pude traducir en sabiduría. Y cuando digo todos los que me ayudaron me refiero a mi familia, a mis guías espirituales, a mi fuerza de voluntad, a mi amor al prójimo, a mi amor al pueblo, a mi amor. You know how I feel. Entonces, entre otras cosas, entre otras dificultades que me fueron poniendo, estuvo esto de esta situación donde Dios estaba todo el tiempo presente. ¿En qué sentido? En que yo me remitía todo el tiempo a Dios porque era absolutamente inexplicable toda la situación para mí. Entonces, entre que le preguntaba a Dios, le rogaba a Dios, ¿no? Y me preguntaba por la naturaleza de Dios al tiempo que me preguntaba por mi propia naturaleza y por mi propio... por mi sufrimiento, pero también por mis respuestas, pero también por mis acciones, pero también por mis, no sé, mis visiones, mis sueños, qué sé yo, no sé. Pero quiero decir, Dios estaba todo el tiempo presente. Entonces...
Entonces, esta persona evidentemente quiso... Esta persona, que yo es el día de hoy que me pregunto hasta qué punto esta persona fue consciente de lo que estaba haciendo y hasta qué punto lo estaban manipulando a esa misma oligarquía que me hizo la vida imposible a mí. Porque así como... Así como volví yo, que sé quién fui, sé que volvimos todos los guías. Pero Dios es amor. Nunca tortura, nunca bombardeo a Plaza de Mayo. Dios es amor. Nunca desaparición. Nunca tortura, secuestro, robo de identidad. ¿Qué quiero decir? Que cuando meten la frase Dios en el apellido Martínez, porque se llamaban Martínez, esa oligarquía genocida, es una característica intrínseca a la oligarquía, es genocida, porque todo el poder que vienen teniendo es por genocidio y tortura. Entonces, cuando se ponen ese Dios, no me interesa cuál es el motivo aducido, no me importa. Cuando se ponen ese Dios, lo que están buscando ahí, lo que buscaron ahí, porque esas oligarquías sí tenían información clasificada, que debe venir de Europa incluso, porque esas personas siempre estuvieron relacionadas con el esoterismo. Por eso yo digo que el campo popular, al despegarse a excepción del peronismo, pero el campo popular al despegarse con el marxismo, despegarse de la espiritualidad y de la religión y quedarse absolutamente pegados al materialismo, se perdieron se perdieron lo que nos integra como seres humanos, que es el aspecto espiritual. Vivido como cada quien lo tenga que vivir, yo en eso sí que no me meto. Cada quien sabe cómo su misión de vida, su propio trabajo espiritual en esta vida se tiene que desplegar. Lo sepa o no lo sepa, algo en sí misma lo sabe. Entonces en eso yo no me puedo meter. Pero lo que sí no se puede perder de vista es que ese aspecto espiritual es fundante del ser humano. Si le quitas al ser humano la espiritualidad, no tenés forma de admitir lo que es la naturaleza humana, de comprender en su profundidad lo que es, y en su elevación lo que es la naturaleza humana. Entonces, en esa búsqueda de confusión que se produce con esta palabrita de Dios, porque aparte la muerte también es patrimonio, la decisión acerca de la vida y la muerte también es patrimonio de Dios, a mi entender. Mexe qualquer coisa dentro doida. Ya qualquer coisa doida dentro mexe. Esta debe ser la canción más difícil de cantar que yo canté. La canción más difícil de cantar se llama Cualquier Coisa. Cualquier Coisa. Así. De Caetano Veloso, es bellísimo. Bueno, y me parecía súper importante hacer estas aclaraciones para darles
un gollete a Sou seu bezerro gritando mamãe. Y otra cuestión que quería decir, me parece que voy a apagar la música porque me desconcentra mucho esta canción. Sí, la voy a apagar. Ya voy. Nem usava agora em Espanha. Nessa tamanha. Esse papo meu já tá de manhã. Y otra cosa que quería compartir es esto de una reflexión que recién empieza, porque yo recién me entero de esta idea, no sé cómo decirle, de este concepto, porque es un concepto. El poder contramayoritario de la justicia, dice. Dice que, no sé dónde dice eso, yo no sé nada de eso, pero sí quiero señalar esto y, no sé, ponerlo en voz alta porque me parece que en algún momento vamos a encontrarle una en lo personal yo voy a encontrar la respuesta por qué se usa esta expresión, pero esta expresión puesta en un lugar tan simbólico como la Constitución o como los códigos que la acompañan, o como la conceptualización que la funda, los criterios que la sostienen, tiene efectos colaterales que lamentablemente venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. Esto de la idea de contramayoritario, esta expresión contramayoritaria, un poder contramayoritario, es internacional, como la mayoría de los bueno, lo que son estos conceptos son como estas ideas, estas categorías, estos criterios. Son lugares de conocimiento que accede la humanidad y accede la humanidad. Entonces ahí andan todos repitiendo lo mismo. Y no es que repiten porque se copian o porque delegan una soberanía. No, son conceptos importantes para toda la humanidad. Y ahora se engancha con otro tema que me parece importante también. Ay, insoportable el resfrío que tengo. Pero cuando pasa eso, cuando pasa que esos criterios se universalizan o casi se universalizan, en realidad están bien fundados. No están fundados en maldades, no están fundados en quizá algunos de los hombres, casi siempre, que participaron de esas expresiones, supieran que las iban a poder manipular, pero el motivo, el espíritu subyacente, en la gran mayoría de los casos está fundado en criterios justos, en criterios necesarios. No en todos los casos. La situación, bueno, no quiero meterme en ese tema porque es re amplio, pero esto de poder contramayoritario, yo lo único que me imaginé como justificable que haya sido
por lo que haya sido explicitado, es porque vos no podés someter a consideración de la mayoría como si fuera una hinchada, como si fuera el Coliseo romano. Vos no podés someter a consideración eh, la justicia como hecho social. eh, no, ¿Cómo dice? Eh, ¿Cómo es? Em, bueno, no me sale la expresión. O sea, el hecho de brindar justicia, de posibilitar la justicia, no lo podés someter a un, a una, a un, a un público, porque en algunos casos sí está súper claro, pero en otros tenés que ver todas las coordenadas de la situación y no puede ser apasionadamente que vos decidas, o sea, que vos no, la hinchada o el público, ¿no? Me estoy imaginando el Coliseo Romano o una cancha, lo que sería más parecido hoy día, podría ser una cancha llena de gente diciendo culpable e inocente. Digo, en realidad no es eso lo más parecido son los canales de televisión difamando, diciendo cualquier barbaridad de cualquier persona y sometiendo a las más crueles injusticias a gente inocente. Eh, Eso es lo más parecido al Coliseo Romano. Eh, pero eso, digamos, hay casos en donde es una cuestión tan delicada, donde hay que tener la cabeza muy fría, la actitud muy fría para juzgar los hechos. Fría, pero al mismo tiempo el corazón batiente, ¿no? O sea, hay que tener alma para juzgar. Hay que poner, ¿no? Hay que poner lo humano de cada quien para juzgar. No puede ser por una pasión de momento, o una calentura de, por ejemplo, ¿no? La tele te empieza a perseguir con que alguien es culpable y vos en el envalentonamiento te hacen creer que es culpable y es culpable porque te hicieron creer que es culpable. Porque con el envión que venía, bueno. Entonces, en ese sentido, claramente no puede ser contramayoritario. Digo, claramente no puede ser mayoritario. Tiene que ser contramayoritario. No puede estar sujeto a las pasiones de multitudes. Ahora, de ninguna manera puede ir contra la humanidad. Pues si va contra la humanidad, no es justicia. No puede ir contra la humanidad, no puede ir contra el ser humano. No puede ir contra las necesidades humanas, me parece. Yo quería compartir esto, que no tiene nada que ver con lo otro que venía diciendo, pero esto me parece como un poco urgente empezar a pensarlo. Porque la justicia es uno de esos temas que nos tenemos que empezar a tomar más en serio, quiero decir, donde tenemos que tomar más responsabilidades en términos, no dictar sentencias, pero sí ser más conscientes del tema y empezar a pensar con mayor madurez y sensatez qué pasa en ese ámbito de la vida social y de la organización social, porque es en un mundo de la cantidad de gente que somos, si no hay organización justa, la vida sería un poquito imposible.
Este, bueno, tal vez también lo relacione con lo que dije anteriormente, con lo de la situación que conté previamente, porque, porque, porque padecí muchísimas injusticias en todo este tiempo, por eso. Pero bueno, voy terminando con eso. Voy terminando con esos momentos de mi vida y pasando a otra cosa. En parte mediante esta alquimia espiritual, este, que es la geopolítica del amor. Tengo una idea re linda para el video que voy a hacer mañana. Me encanta. Así que ojalá les interese, les guste. Les pido que si se suma alguien que no está suscrito o suscrita, que se sume, que se agregue. Quien quiera hacer alguna pregunta respecto de esto, no hay problema. No atiendo chicanas, ni psicopateadas, ni servicios de inteligencia, pero si quieren preguntar algo que les parezca necesario entender acerca de lo que conté, que es como es tan flashero, me parece que por ahí a alguien le parece necesario curiosear o realmente entender algo extra que no expliqué bien. Bueno, pero ahora tengo re poco tiempo. Pero voy a hacer una mini aclaración, rapidísimo, porque ya me pasó 2 veces y nada que ver con mi forma de pensar. No puedo, no me sale rápido. Pero bueno, lo diré mañana, lo pensaré mejor y lo diré mañana. Acuérdense de no consumir trabajo esclavo, no idealizar, discernir ante todo lo que se les presenta importante. Por favor, les va a llegar. Si a los hackers, a las hackers que les llegue este pedido, por favor les estamos pidiendo que nos digan dónde está la plata que pidió Macri, porque necesitamos que la devuelva para pagar lo que pidió, que nosotros no vimos ni un mango. O sea, pidió plata a nuestro nombre como deuda externa, nosotros no vimos ni un peso. Y además sería necesario saber cuánto se llevaron de comisión los que pidieron la deuda externa, de la cual no vimos un peso. Eso sería bastante importante. En lo que a mí respecta, personalmente, necesito un trabajo, así que compañeros o compañeras que vean esto, por favor les pido, necesito un laburo bien pago, y donde podamos usar inteligentemente todo lo que aprendí. Perdón, estoy muy marmota. No, marmota no. Pero carajo, que se me está escapando. Den like si les gusta el video, compártanlo si tienen con quién. Sin amos ni esclavos, ni amas ni esclavas. Carla Alejandra Latorre. Nos vemos en estos días. Amigos nuevos, amigas nuevas. Amigos y amigas desconocidos y amigos y amigas conocidos, o más o menos. Nos volvemos a ver en estos días.
Mua.